La historia de José, hijo de Jacob, es un relato de sueños, pruebas y victoria. Un joven rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, pero levantado por Dios hasta convertirse en gobernador de Egipto. Su vida nos enseña que, aunque pasemos por el dolor y la injusticia, los planes de Dios siempre se cumplen. Acompáñanos en este viaje animado para descubrir cómo la fidelidad y el perdón transforman destinos. José, el hijo amado de Jacob, recibió un regalo especial, una túnica de muchos colores. Esa prenda no era solo ropa, era una señal de amor y preferencia. Pero lo que para José fue alegría, para sus hermanos fue motivo de envidia. Día tras día, su resentimiento crecía, hasta el punto de odiarlo. Un día, mientras trabajaban en el campo, los hermanos vieron a José acercarse con su túnica brillante y planearon despojarlo de ella. Aquella túnica se convirtió en símbolo de traición y dolor. Sin embargo, lo que parecía un fin, Dios lo usó como el inicio de un plan mayor. La vida de José nos recuerda que aunque otros intenten quitarnos lo que somos, nadie puede arrebatar el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Mantente firme, porque tus pruebas pueden convertirse en la antesala de tu victoria. José, el hijo amado de Jacob, tuvo un don especial. Dios le dio sueños que revelaban un futuro sorprendente. En uno de ellos, vio gavillas de trigo inclinándose ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban frente a él. Sus hermanos se llenaron de envidia y no entendían lo que aquello significaba. Pero José confiaba. Esos sueños eran mensajes de Dios. Aunque su camino sería difícil, sus visiones mostraban que había un propósito más grande. A veces, lo que Dios nos revela puede parecer imposible, pero si Él lo dijo, lo cumplirá. Confía en sus planes, aunque otros no lo entiendan. José era el hijo amado de Jacob, y sus hermanos lo sabían. Su padre le regaló una túnica de muchos colores, símbolo de su cariño especial. Pero ese detalle despertó envidia en sus corazones. Cada palabra de José sobre los sueños que Dios le daba aumentaba el resentimiento. Sus hermanos no soportaban la idea de que un día Él reinara sobre ellos. El odio creció tanto que ni siquiera podían hablarle en paz. Esta historia nos recuerda que la envidia puede destruir familias, amistades y relaciones. Pero también nos invita a elegir el camino opuesto, alegrarnos por el bien de los demás y confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. Porque el amor une, mientras que el odio separa. ¿Qué eliges sembrar en tu corazón? José era el hijo amado de Jacob, y sus sueños revelaban un futuro de grandeza. Pero sus hermanos, llenos de envidia, lo odiaban en silencio. Un día lo arrojaron a una cisterna vacía, planeando su fin. Mientras José rogaba por su vida, ellos decidieron venderlo a mercaderes que pasaban rumbo a Egipto. Las monedas tintinearon en sus manos, mientras la mirada de José se perdía entre cadenas y arena. Lo que parecía una traición sin retorno, en realidad era el inicio del plan de Dios. José no estaba solo. Cada lágrima se transformaría en esperanza. Cuando la vida te lleve por caminos de dolor, recuerda que Dios convierte la adversidad en propósito. José fue llevado como esclavo a Egipto. Allí, un oficial del faraón llamado Potifar lo compró. Aunque estaba lejos de su familia, José no se rindió. Él trabajaba con excelencia y Dios estaba con él. Todo lo que hacía prosperaba, y pronto Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Imagina, un joven esclavo administrando las riquezas de uno de los hombres más poderosos de Egipto. José no dejó que su dolor lo definiera. Transformó la adversidad en oportunidad, y Potifar confiaba en él completamente. La fidelidad de José nos enseña que, aún en tiempos difíciles, Dios puede abrir puertas inesperadas. No importa dónde estés, ni lo que enfrentes. Si permaneces fiel, Dios puede usarte de manera sorprendente. José servía con fidelidad en la casa de Potifar. Todo marchaba bien, hasta que la esposa de Potifar puso sus ojos en él.
Un día lo llamó e insistió para que se quedara con ella. Pero José respondió con firmeza: ¿cómo haría yo este gran mal contra Dios? Él sabía que la integridad vale más que cualquier placer momentáneo. La mujer, llena de enojo, lo acusó falsamente. Mostró su manto como prueba inventada, y Potifar, engañado, mandó a encarcelar a José. Parecía un final injusto para quien había hecho todo bien, pero Dios no lo había abandonado. La historia nos recuerda que ser fiel a Dios a veces trae pruebas, pero su recompensa es mucho mayor que cualquier pérdida. Mantente firme, aunque otros no lo entiendan. Dios siempre respalda la verdad. José, hijo de Jacob, había sido vendido por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Allí, aunque trabajaba con integridad, fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. Imagina ese lugar oscuro, frío, lleno de cadenas. Parecía que sus sueños habían muerto. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Incluso en prisión, halló gracia ante los guardias y fue puesto como responsable de otros presos. Su fidelidad no dependía de las circunstancias, sino de su confianza en Dios. Muchas veces nos sentimos encerrados en problemas o injusticias. Sin embargo, la vida de José nos recuerda que aún en los peores momentos, Dios no nos abandona. Él transforma pruebas en oportunidades y prepara el camino para algo mayor. Mantén tu fe firme en medio de la dificultad. José, hijo de Jacob, estaba en la cárcel injustamente. Allí conoció a dos hombres, el copero y el panadero del faraón. Una noche, ambos tuvieron sueños extraños y estaban angustiados. José los miró y dijo: las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme sus sueños. El copero soñó con una vid que daba uvas y que él exprimía en la copa del faraón. José le explicó: en 3 días volverás a tu puesto. El panadero, animado, contó el suyo: 3 canastas de pan sobre su cabeza y aves que lo devoraban. José fue sincero: en 3 días perderás tu vida. Todo sucedió tal como José había dicho. Este momento mostró que, aunque estaba en prisión, Dios estaba con él y usó sus dones para dar esperanza y verdad. Cuando te sientas en un lugar oscuro, recuerda, Dios puede usarte ahí mismo. En Egipto, Faraón tuvo 2 sueños que lo inquietaron profundamente. Ningún sabio pudo explicarlos. Entonces recordaron a José, aquel joven hebreo encarcelado que ya había mostrado un don especial para interpretar sueños. José fue llevado ante Faraón. Con humildad dijo: no soy yo, es Dios quien da la respuesta. El rey le contó sus sueños: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas consumidas por espigas marchitas. José explicó que eran el mismo mensaje: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Luego aconsejó preparar reservas en los años buenos para sobrevivir en los difíciles. Faraón reconoció la sabiduría de Dios en José y lo puso como gobernador de todo Egipto. La lección es clara: incluso en la adversidad, Dios puede usar tus dones para abrir puertas impensables. José, vendido como esclavo por sus hermanos, fue llevado a Egipto. Allí, después de años de pruebas y sufrimientos, Dios lo levantó con un propósito mayor. El faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, pero José, lleno de la sabiduría de Dios, reveló su significado. Vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. El faraón lo nombró gobernador de todo Egipto. José organizó graneros, administró el trigo con orden y justicia, y se aseguró de que la nación estuviera lista para el tiempo de escasez. Su liderazgo no solo salvó a Egipto, sino que bendijo a muchos pueblos alrededor. La vida de José nos enseña que cuando confiamos en Dios, incluso en los momentos más difíciles, Él puede usar nuestras heridas para levantar a otros. El hambre azotaba la tierra y Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de alimento. Ellos no sabían que el gobernador que administraba el grano era su propio hermano José, a quien habían vendido años atrás. Al llegar, se inclinaron ante él, cumpliendo el sueño que José había tenido en su juventud. José los reconoció, pero ellos no lo identificaron. Con el corazón lleno de emociones, decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado. Les habló con firmeza, preguntando de su familia y su padre. El momento era decisivo. El dolor del pasado se mezclaba con la esperanza del perdón.
Esta escena nos recuerda que, aunque las heridas sean profundas, Dios puede usarlas para revelar su propósito. Cuando confiamos en Él, los caminos más dolorosos pueden convertirse en bendición. José, aquel joven vendido como esclavo por sus propios hermanos, ahora era el gobernador de Egipto. El hambre golpeaba la tierra y ellos llegaron buscando alimento. No lo reconocieron, pero él sí los reconoció. Decidió ponerlos a prueba. Los acusó de ser espías, les habló con dureza y retuvo a Simeón, exigiendo que regresaran con Benjamín, el menor. José quería ver si habían cambiado, si aún eran los mismos que lo habían traicionado. Los hermanos sintieron culpa, recordaron lo que le habían hecho y comprendieron que Dios estaba mostrando justicia. En medio de la prueba, Dios trabajaba en sus corazones, enseñándoles arrepentimiento. Así también, a veces enfrentamos pruebas que revelan quiénes somos en verdad. No son castigos, son oportunidades de transformación. Los hermanos regresaron a Egipto llevando a Benjamín, el menor, como José lo había pedido. Al verlo, José no pudo contener la emoción. Aquel hermano al que no había visto en tantos años estaba frente a él. Los invitó a su casa y preparó un banquete. Cuando entró Benjamín, José lo miró con ternura y su corazón se estremeció. Se retiró un momento para llorar en secreto, porque el amor y los recuerdos lo sobrecogieron. Luego volvió, conteniendo sus lágrimas, y mostró bondad hacia todos. Dio más comida a Benjamín como una señal de su afecto especial. José aún no revelaba su identidad, pero Dios estaba uniendo los hilos de la reconciliación. Así también, en nuestra vida, Dios usa los reencuentros para sanar heridas y acercarnos más a quienes amamos. Los hermanos de José habían llegado a Egipto en busca de alimento. Ellos no sabían que el gobernador frente a ellos era en realidad su propio hermano. José los miraba con el corazón lleno de emociones. Recordaba el dolor de haber sido vendido, pero también la fidelidad de Dios en su vida. Cuando no pudo contenerse más, ordenó que todos salieran de la sala. Entre lágrimas se reveló: yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. El asombro llenó la sala. Sus hermanos quedaron sin palabras, pero José no buscaba venganza. Les dijo: no se angustien, Dios me envió aquí para salvar vidas. La historia nos recuerda que el perdón sana lo imposible y que los planes de Dios son más grandes que nuestras heridas. José había sido vendido por sus propios hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Allí, después de años de pruebas y sufrimiento, Dios lo levantó como gobernador de la nación más poderosa de su tiempo. Cuando sus hermanos llegaron buscando alimento, no lo reconocieron. José tuvo en sus manos la oportunidad de vengarse, pero eligió otro camino, el del perdón. Con lágrimas en los ojos se dio a conocer y les dijo: no se entristezcan, fue Dios quien me envió aquí para salvar vidas. El odio de ayer se transformó en reconciliación. La familia volvió a unirse gracias al poder del perdón. La enseñanza es clara: aunque otros nos hagan daño, siempre podemos elegir sanar el corazón y confiar en el plan de Dios. La vida de José nos recuerda que nada ocurre por casualidad. Dios convierte la traición en bendición, el dolor en esperanza y la prueba en victoria. Así como José perdonó a sus hermanos, también nosotros estamos llamados a perdonar y confiar en los planes del Señor. Que esta historia inspire tu fe y fortalezca tu corazón.